en el Señor. Muy bien, hermanos, vamos entonces en este momento para meditar en la palabra del Señor unos minutos, y creo que es muy importante que sigamos trabajando y creciendo en el Señor, que sigamos meditando en la palabra, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo muy grande. Ya ha hecho cosas muy grandes, pero el fin de la carrera, el fin de este llamamiento no es un final pequeño, sino que es un final grande, ¿verdad? La gloria eterna es un final grande. Pero para llegar a ese final grande, nosotros tenemos que haber alcanzado también una estatura grande en Dios. Así es que dice el versículo 13 que acabamos de leer: hasta que todos lleguemos a esa estatura. Y esa estatura de la plenitud de Cristo, el versículo 13 entonces dice que es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que nos hace falta todavía mucho por crecer. Dígale al que tiene al lado: te hace falta mucho por crecer. ¿Sí? Y ahí entonces usted le rebota. Nos hace falta mucho por crecer. Eso no quita que no tengamos una experiencia. Tenemos una experiencia en Dios, por supuesto. Y algunos saben un poco más que otros del conocimiento de Dios. Hay medida del conocimiento de Dios, sin lugar a dudas. Pero nadie puede gloriarse de que sepa mucho, porque el que cree que sepa mucho apenas ha descubierto el borde del camino y todavía hace falta mucho por crecer. Bendito el Señor, que nos ha dado hoy una oportunidad para crecer. ¿Cuánto podemos crecer el día de hoy? ¿Cuánto cree usted que podemos crecer? ¿Una pulgada? ¿Un centímetro? ¿En qué? ¿En centímetros? ¿En pulgadas? ¿En pies? Hace falta mucho por crecer, pero hoy podemos dar un paso de crecimiento. Hoy podemos avanzar un poco. Y mirando entonces, comparándonos con Cristo, porque debemos crecer como Cristo. Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Claro, él como nació un ser humano perfecto, completo, entonces tiene ese crecimiento, tiene ese desarrollo normal. Él creció normal, se desarrolló normal, él aprendía las cosas así como nosotros las aprendemos. Y en este crecimiento, entonces, creció como un niño normal. Cuando un niño crece, todo su cuerpo va creciendo proporcionalmente. Eso es de lo que más se preocupan los doctores cuando ven a los niños en sus primeros meses, sus primeros años. Lo comparan con una tabla de crecimiento para verificar que efectivamente está creciendo proporcionalmente y está creciendo normalmente. Y si de pronto hubiera alguna falla en el crecimiento, entonces hacen estudios para ver qué es lo que falla. La cabeza crece proporcionalmente al cuerpo, su corazón crece, todo va creciendo, sus brazos, sus piernas, porque no puede quedarse la cabeza más pequeña que el resto del cuerpo, es un problema. O la cabeza más grande que el resto del cuerpo, es un problema. Hay algo ahí que debe ser tratado. Así es que es muy importante esas evaluaciones, esos estudios del crecimiento de los niños, para que no vaya a encontrarse malformidades que puedan impedir al niño o a la niña su desarrollo normal, su movilidad, por ejemplo, su habilidad de caminar, su habilidad de desarrollar todas estas diferentes metas, que pueda caminar, que pueda sentarse, que pueda correr, que pueda saltar, que tenga una habilidad normal del pensamiento, de la capacidad de comprender las cosas que están a su alrededor, que tenga una habilidad normal
de realizar actividades normalmente. Así es que es muy importante estar pendiente del crecimiento. De la misma manera, el crecimiento espiritual, uno debe hacerse chequeos continuamente. Ir a la presencia del Señor, el médico de los médicos, para que el Señor lo mire a uno, porque seguimos creciendo. Nosotros seguimos creciendo. Y debe ser un crecimiento normal en el Señor. Y ese crecimiento, entonces, si hiciéramos una comparación entre ese versículo que leímos ahí en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y lo pudiéramos de alguna manera aplicarlo al crecimiento espiritual, podemos llegar a decir que el conocimiento, el área de la sabiduría en el Señor es muy importante. Crecer en la sabiduría hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que la sabiduría que nosotros estamos buscando es una sabiduría, pero no de esta tierra, sino una sabiduría de parte de Dios. Lucas 2:40 dice que Jesús se llenaba de sabiduría. Es decir, que Él como hombre tenía sus capacidades mentales normales, como todos los demás. O sea, no hubo una diferencia en su tiempo de niñez con los demás. El Señor, me imagino que Él aprendió cómo se llamaban las cosas. Sus padres le enseñaron cómo se llamaban las cosas. Sus padres le enseñaron a hacer todas las actividades normales. Y Él aprendió a ser obediente. Dice un versículo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo aprendió. En su humanidad aprendió. Y ese crecimiento de sabiduría es un proceso donde el individuo perfecciona su conocimiento. Ser sabio no es solamente tener conocimiento, sino ser sabio es saber aplicar el conocimiento. Mucha gente conoce muchas cosas, pero no son sabios al vivir la vida. Y mirando entonces la sabiduría, el apóstol Santiago nos habla acerca de la sabiduría y dice que hay dos clases de sabiduría. Lea conmigo por favor en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué debe hacer el sabio y entendido? Debe mostrar que de verdad es sabio y entendido. Eso no es decir yo sé mucho, sino el que es sabio y entendido debe mostrar su sabiduría. Dice: muestre por la buena conducta en sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿cuál es esa sabiduría? No es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría de competencia entre uno y otro es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es una sabiduría. Dice, lee el texto. Me gusta que usted abra la Biblia y lea el texto para que después no diga que el pastor se está inventando cosas, ¿cierto? Lo dice la Biblia. A mí me gusta citarles la Biblia. ¿Qué pasa con esta sabiduría que no desciende de lo alto? Es una sabiduría que produce, por la competencia, produce celos, produce envidias, produce mentira, ¿verdad? Y como no desciende de lo alto, entonces ¿es de dónde? Terrenal, animal, diabólica. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Muchos piensan que crecer en el conocimiento, en la sabiduría, es tener una gran biblioteca en la casa llena de libros de todas las diferentes áreas del conocimiento.
Y que con leer libros entonces se crece en conocimiento y seguramente se puede crecer en muchas áreas del conocimiento de la vida. Porque no se puede dudar que hay hombres muy sabios y que han escrito muchos libros en cualquier tema que usted se pueda imaginar. En el tema de las ciencias, en el tema de los negocios, en el tema de la música, en el tema de las artes, en el tema culinario también. Imagínense cantidad de temas. Así que aquí hay hermanas que tienen esas cocinas llenas de enciclopedias. Ya no existen las enciclopedias, ¿cierto? Sí, ya casi no se escucha eso de enciclopedias y de ahora todo está en el teléfono. Pero conocimiento, ahí hay conocimiento. ¿Cómo es que se hace ese pastel? ¿Cómo es que se hace esa sopa? ¿Cómo es que se hace esto? O en los negocios, ¿cómo es que se hace este asunto de negocios? O en el asunto de la música, o diferentes temas. Hay recursos a dónde ir. Hay quienes han escrito en su sabiduría han escrito comentarios, libros, panfletos que pueden llenar a una persona de conocimiento en cuanto a la vida. Pero el tener la biblioteca llena de libros no marca una diferencia si no se indaga, si no se busca, si no se lee. Pero hablando de la sabiduría que es la especial, que es la sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que de verdad produce, por el leer la palabra y por el crecer en el Señor, cambia nuestra forma del comportamiento y nuestra forma de vivir la vida, porque como leímos ahí, el que es sabio y entendido debe mostrar por su buen comportamiento. Hay que mostrar por el buen comportamiento. De manera que, mirando al Señor, el Señor crecía en sus áreas. El Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. El Señor aprendió la obediencia, el Señor aprendió de la ley, el Señor aprendió en su niñez, aprendió de la vida, aprendió del trabajo de su padre, aprendió a ser carpintero, el Señor aprendió el trabajo. Nosotros también tenemos que poner esfuerzo en aprender de las cosas, especialmente de las cosas del Señor. Aprender del conocimiento de Jesucristo, aprender de su plan de vida para nosotros, aprender de la vida eterna que el Señor nos ha regalado y aprender que de la palabra encontramos cómo debemos vivir para ser salvos. Eso se encuentra en la palabra de Dios. Este conocimiento de la palabra de Dios, abandonado por la gran mayoría, porque así como abandonaron a Jesucristo y le rechazaron, y como dice el texto bíblico, la piedra que desecharon los edificadores se llegó a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante. Pero al negar al Señor también negaron la palabra. Y ese conocimiento abandonado por tantos que se consideran sabios, que se consideran inteligentes, que se consideran que tienen mucho conocimiento de la vida. Qué triste que la mayoría de los maestros de alto nivel, de formación de alto nivel, doctorados, masterados, son personas que han abandonado a Dios, han abandonado la palabra. Son muy pocos los que han alcanzado esos niveles y todavía mantienen un celo de parte de Dios y que el conocimiento de Dios sea lo más valioso para ellos. La gran mayoría han abandonado, han sacado conclusiones que Dios no existe, que la Biblia no es verdad, que si Dios existiera no habría tanta maldad, si Dios de verdad existiera no se morirían los niños de hambre, y todo lo que uno escucha de esas conclusiones del conocimiento humano finito, limitado. Quieren reducir a Dios, el conocimiento de Dios, o llegar a esas conclusiones con una mente tan pequeña como la nuestra. Pero esta palabra, este conocimiento y este Jesucristo, que han rechazado los edificadores, que han rechazado los estudiosos, que han rechazado los expertos en sabiduría, vino a convertirse en el tropezadero
de la ciencia y del saber. Porque llega la ciencia y llega el conocimiento a un tope donde se tropiezan, donde encuentran que no pueden dar más, que no pueden entender más. Saben que hay algo más, pero llegan a un tope, a un límite. Y es porque la sabiduría de Dios se ha convertido en ese tope para ellos. Dios en su supremo saber, en su grandeza, es tan infinita, llegó a convertirse en el tropezadero. Se convirtió en la piedra más importante. Y asimismo la palabra no se puede considerar como uno de los libros más valiosos, sino como el único libro que puede hacer salva a la gente. Alguien puede llenar su biblioteca de libros de autoayuda, de self-help, autoayuda, de libros de grandes psicólogos, de libros de grandes maestros, conocedores de la ciencia, pero la palabra de Dios sobrepasa por encima a toda la mente del ser humano. Aleluya. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero a los Corintios 1, yo voy a leerles en una traducción actual. Primero a los Corintios 1 del 18 en adelante, hablando acerca de la palabra de la cruz. Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Conocemos el texto. Una versión más moderna dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es semejante, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Imagínense, esos inteligentes llegan a un punto donde se frustran porque no pueden comprender más, aunque le metan más fuerza y más gana. No pueden entender más, hay un límite. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. O sea, Dios siempre es por encima del ser humano. Lo que considere el mundo que es débil de Dios es más fuerte que todo el mundo, y lo que considere el mundo que es necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría del mundo. Así es que hay que crecer en este conocimiento del Hijo de Dios. Hay que ampliar la mente. La mente debe ser ejercitada. La mente debe ser trabajada, debe ser esforzada. Uno no puede limitarse a lo que sabe, sino esforzarse en el conocimiento. Permitir que nuestra mente, en el proceso del conocimiento, a través de la palabra, nos haga a nosotros crecer en el conocimiento del Señor. Hay que apartarse ya de tanta literatura y de tanta sabiduría de otros escritores secundarios y meternos más en la llenura de la palabra de Dios. Aleluya. En la iluminación de la palabra de Dios.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, ¿qué debe hacer? ¿A quién? A Dios. Pídala a Dios, el cual da ¿a quiénes? A los que fueron al instituto, a los que fueron a la universidad bíblica, los teólogos. Si alguien sale con título de teólogo, Dios le da. Pues claro, Dios le da. Pero los que no salimos con título de teólogo, pedimos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios da también. Que esto no depende del hombre. Pídale a Dios, el cual da a todos. De a poquitos. ¿Cómo dice? Dígalo duro. Abundantemente. Y sin reproche. Y le será dada. La sabiduría es algo que Dios tiene, porque es de Él es la sabiduría. Y es algo que Él tiene listo, está listo para Él simplemente desbordar esa sabiduría, derramar ese conocimiento y llenar los corazones de todos los que creen, de todos los que piden, pero no de cualquier manera, sino de manera abundante. Este solo verso de Santiago 1, 5, 6 es un verso que a nosotros nos tiene que llenar de una convicción clara de que Dios da a los grandes, pero Dios nos da a nosotros los chicos también. Que Dios da a los que tienen, pero Dios también da a los que no tienen. Que Dios da a todo aquel que pide abundantemente y sin reproche. Él no se mide. El que le pide sabiduría a Dios, Dios no se mide. Y este crecimiento del conocimiento de Dios, hermano, es lo que nos hace mantenernos a nosotros en la firmeza del Señor. Estamos hablando acerca de el mantenernos firmes el domingo pasado, de mantenerse firme y constante en la fe del Hijo de Dios. Ahora, no andar fluctuando de un lugar para otro, así siendo llevados por el conocimiento de otras personas, sino que uno está firme en el conocimiento de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que venga de la presencia del Señor de forma abundante, lo que nos hace a nosotros permanecernos firmes. Gloria al Señor Jesús. Pero hay que pedirla, hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que desear crecer. El niño no anhela crecer, simplemente come y no se da cuenta que ya el pantalón le queda corto, se lo pone igual. Usted no ha visto un niño ¿qué tal un niño de 6, 7 años se pone el mismo pantalón y no se pone a mirar a ver si está corto? No se pone a medirse, a esa edad no se ponen a medirse, a compararse. Es por ahí como a los 10, por ahí 12 años que empiezan a compararse, ¿cierto? Con el papá, con la mamá, con todo el mundo, que empiezan a medir. Pero un niño pequeño no, simplemente come y ahí va creciendo. Pero nosotros tenemos que anhelar el crecimiento, desear el crecimiento. Eso no tiene que estarse midiendo todos los días y comparándose. Y tenemos nosotros la que nos mide. Tiene que uno estar midiéndose todos los días a ver hasta dónde está, ¿sí? Hoy doy aquí, pero mañana tengo que dar aquí, y pasado mañana, y así, y tenemos que ir creciendo. Pero el que no se mide con la palabra, el que no está atento a la perfecta ley, el que no está deseoso, anhelando el conocimiento, entonces se queda de la misma estatura. Y van pasando los días, y los meses, y los años, y sigue igual. Y si se compara si hubiera una tabla de medida de crecimiento, una curva de crecimiento, entonces, y se compara ahí, entonces nota que llevo tanto tiempo, debiera estar, si lo viera, ¿no? Pero debiera estar aquí, pero estoy aquí abajo. Y va pasando el tiempo, debiera estar aquí más arriba, pero sigo abajo. Y debiera estar más arriba y sigo abajo. Así es que la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces,
sigo fallando en esto mismo? ¿Por qué no avanzo en el Señor? ¿Por qué no crezco en el Señor? ¿Por qué no tengo más experiencias con Dios? Bueno, es que sigue la misma estatura. No ha anhelado el crecimiento en la palabra, no ha anhelado el crecimiento del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que eso no es normal. Y por eso hay unos que andan de un lado para otro, que no mantienen una firmeza en el Señor, que no mantienen una firmeza en la palabra, que escuchan por ahí palabritas de otro lado, y entonces cambian su manera de pensar, su manera de vivir, porque no han puesto sus ojos firmemente en la palabra del Señor. Nosotros debemos desear y anhelar. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta de la siguiente manera. Él le dice que la experiencia que él está viviendo es consecuente al trabajo primeramente de su mamá y de su abuela. En el capítulo 3 dice en el verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Todos tenemos maestros en la fe. Algunos tenemos a nuestros padres como primeros maestros en la fe. Otros no tuvieron esa bendición, pero tienen maestros en la fe. Su primer pastor, los primeros diáconos con los que usted creció en el Señor, y todos los demás que le han instruido. Así es que dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para la salvación. Porque eso es un proceso. La salvación es un proceso. Tenemos la seguridad de la salvación en Cristo, pero el que se aparta de Cristo no tiene la salvación. Hay que permanecer en Cristo. Y estas palabras que tenemos nosotros, este texto maravilloso y el contacto que tenemos con el autor de este texto, que no es tener la Biblia en la casa y abrirla ahí en el Salmo 91, o abrirla en cualquier carta de estas del Nuevo Testamento que tenga esa fuerte doctrina. Abrir la carta a los Romanos, por ejemplo, del plan de salvación, y pasar la hoja y dejarla ahí en la mesita de noche y no leerla, no estudiarla, sino ponerla ahí. ¿Usted cree que eso le va a hacer a usted entender el plan de salvación? No, hay que estar conectados con el autor y el texto. Este contacto, esta conexión es la que nos hace a nosotros sabios para ser salvos. Hay que crecer para poder ser salvos, para poder alcanzar. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero él tenía ese anhelo. Pero una cosa hago, ¿verdad? Él se pone su cuerpo en servidumbre y dice: me extiendo a lo que está delante, yo me esfuerzo a ver si alcanzo a agarrarme, a ver si alcanzo a hacerme de aquel que me llamó, de aquel que me tomó. Es un proceso que, a pesar de los años, a pesar de las experiencias que había tenido él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que yo mismo me someto en servidumbre y prosigo la meta y me extiendo hacia adelante para yo poder tomar y alcanzar esta salvación. En cuanto más nosotros, que no hemos tenido sin duda las experiencias que el apóstol Pablo tuvo, pero tenemos la palabra y tenemos la dirección y muchos que van adelante de nosotros y de los cuales hemos aprendido, y debemos persistir en eso, de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha persuadido a nosotros, y que esta palabra es lo que necesitamos para ser sabios, llegar a ser sabios para la salvación.
No es simplemente, como se les decía ahora, en el primer sermón. Hay 3 sermones hoy. 1, 2, ya se fue. Hermana Sara, hermana Verónica ahora. No es solamente con asistir, sino es hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que crecer en el conocimiento del Señor. Así es que yo les invito en esta hora, hermanos, a que nosotros tengamos ese fuerte deseo de que exista en nosotros un crecimiento, como un tiempo de crecimiento acelerado en Dios por la búsqueda del conocimiento de Dios. Que no nos limitemos simplemente a tomar lo mínimo, ese mensaje del domingo, y es lo único que tengo para la semana, y no tengo más contacto con la palabra, no tengo más contacto con Dios y su palabra durante la semana. Ni la leo en casa, ni la escucho, ni oro, ni vengo entre semana, no, sino de semana en semana. No nos podemos limitar únicamente a eso. Cada uno tiene una tarea de todos los días en su casa, en los cultos, en los grupos, todos los días nosotros dedicar este tiempo y esforzarnos para un crecimiento más grande en el conocimiento del Hijo de Dios, porque eso es lo que nos lleva a la salvación. Si usted cree que ya alcanzó, entonces no sabe lo que está buscando. Si usted cree que ya alcanzó, entonces el cielo es cosa muy pequeña. Si alguien aquí me dice, yo ya alcancé, entonces, y yo le creo, entonces para mí el cielo es cosa pequeña. Pero como el cielo es lo más grande, estar en la presencia del Señor y gozar la eternidad con el Señor, en las moradas que el Señor ha preparado para nosotros, tenemos que crecer, hermanos. Hay que llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Te invito a que estés en pie en este momento para que hagamos una oración hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La sabiduría de lo alto, no la sabiduría de esta tierra. Y que hagamos nosotros en este día una oración al Señor diciéndole que queremos conocerle más, crecer más. Que nos permita el Señor ahondar en este conocimiento. Para que lo que hablemos hable de Cristo. Para que lo que hagamos muestre a Cristo también. Para que lo que decimos creer de verdad sea congruente con lo que nosotros somos. El mundo está lleno de personas que se dicen ser cristianas, pero del dicho al hecho, dice el popular verso, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mostremos por nuestras acciones que de verdad somos hijos de Dios. Hay que crecer en el conocimiento, crecer en el Señor, crecer en Él, conocerle a Él, para actuar como Él actuó, para hablar como Él habló, para enseñar como Él enseñó, para tener esa empatía con el Señor, del Señor que Él tuvo con los demás, para ponernos en las necesidades de los demás, para actuar, no solamente ver, sino ver y actuar, para oír y actuar, y para pensar en todas las necesidades de los santos, y actuar y servir a los demás. Conocimiento pleno en el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento expresamos nuestro deseo de un crecimiento mayor en ti, de un crecimiento en tu palabra, de un crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios.